nosotros conocemos como la Biblia Reina Valera. De ahí, hermano, proviene esta Biblia, la Reina Valera. ¿Ok? Posteriormente a la creación de este documento que tenemos acá, que es la Reina Valera, ya creada formalmente, digámoslo de una manera, en el año 1602, lo que se producen, se hacen algunas revisiones, más que todo el tema del lenguaje, en los años 1862, 1909 y finalmente en 1960. Y llegamos a lo que tenemos, a la Biblia Reina Valera 1960. Ahora, fíjate qué pasa. Esta es la línea del origen, digamos, histórica de la Biblia Reina Valera 1960. Les recomiendo grandemente, mis queridos hermanos, escuchen, que si quieren leer en más detalle de este tema, escríbanme y yo les voy a mandar este documento de Joaquín Hurtado, este pequeño libro que habla de esta historia. Yo voy a publicar también un material que yo preparé para mi clase. Estamos teniendo en la iglesia, entre semana, este estudio de manera paralela con la radio, y yo les preparé a la gente de la iglesia un resumen de este libro. Si no lo publico el día de hoy, lo hago la semana que viene, lo prometo, hermanos. Y ese documento, junto al libro de Joaquín Hurtado, nos da una perspectiva impresionante de lo que ha sido la traducción de la Biblia Reina Valera. En contraparte a la Biblia Reina Valera, ¿ok? Y a estos documentos, esta línea de documentos del texto recibido, tenemos el texto alejandrino. Yo voy a traer más detalles de esto la semana que viene, pero déjame decirte algo. El texto alejandrino es un documento que se consiguió intacto en un monasterio en Alejandría. ¿Ok? Ese documento, por eso se le llama texto alejandrino. Ese documento estaba intacto y lo abrieron y vieron que tenían ahí estos documentos, rollos que constituían una Biblia. Era una Biblia que tenían ahí en rollo, no era un libro como tal, pero eran rollos que estaban ahí. Pero fíjate qué pasa, ese material estaba incompleto. Hay pasajes en ese documento faltantes. Faltan pasajes, versículos, capítulos enteros de la Biblia, faltantes en ese documento. Pero de esa manera se hicieron traducciones, ¿ok? Y se tomó ese texto para la reproducción de Biblias. Entonces estoy diciendo que hay dos fuentes de donde provienen las Biblias. Uno es el texto recibido y otro es el texto alejandrino. ¿Okay? Te hablé un poco de la historia del texto Receptus. Te estoy hablando del alejandrino. El alejandrino es un documento que constituye una Biblia, ¿okay? Pero tiene partes faltantes. Faltan versículos, faltan capítulos, faltan pasajes, ¿okay? En ese documento. Y de esa misma manera, así se tradujo y así han salido muchas Biblias, ¿okay? Que nosotros podemos conseguir en el mercado hoy en día. Si tú quieres que yo te dé un nombre, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional es una Biblia que proviene de la línea de textos alejandrinos. En cambio, la Reina Valera es la única Biblia que proviene de los textos Receptus. Fíjate qué es lo que pasa. El texto Receptus no es un documento, es una familia de documentos griegos que se constituye, como lo dije hace un momento, por aproximadamente 5.800 documentos que se contrarrestan los unos con los otros, se complementan los unos con los otros y se llega a través de la crítica textual a un Nuevo Testamento, a un documento que va a constituirse en el Nuevo Testamento de nuestra Biblia, que unido al texto masorético, que es el documento utilizado por los hebreos antes de Cristo, ¿okay? Se constituyen en lo que es la Biblia Reina Valera. Y aquí entonces, hermanos, tenemos esa diferencia.
Tenemos esas dos líneas de las cuales se derivan, ¿ok?, la palabra de Dios. Entonces te estoy hablando, hermano, el día de hoy, de la Biblia Reina Valera 1960. ¿Y por qué esta Biblia es la palabra de Dios? Te hablé un principio, ¿ok?, de que por una simple fe debemos creer que tenemos la palabra de Dios. Hay una doctrina de la preservación. Y te estoy hablando un poco de la base textual y te estoy hablando un poco de la traducción de la historia de la Biblia Reina Valera. ¿Ok? Fíjate algo. Tú dices, bueno, hermano, está bien, hay dos líneas de documentos, hay dos líneas de traducciones, por llamarlo de alguna manera, la del texto recibido y la del texto alejandrino. ¿Cuál es el problema con el texto alejandrino? El problema, hermano, es que está incompleto. Cambia, hay muchos cambios, muchas diferencias, en el uso de las palabras, y hay textos incompletos, hay textos que no están. Tú ves, y la semana que viene yo voy a traer ejemplos bien específicos de esto, ¿okay?, porque voy a hablar de esto en más detalle, pero hay pasajes que tú lees, por ejemplo, un versículo, el versículo tal, número 37, el 38 hay una rayita, y después entonces en el 39 continúa el texto. Entonces tienes texto en el 37, en el 38 hay una rayita o está en blanco y dice versículo 38 en blanco y después el 39 tiene un texto. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. Si Dios es Dios todopoderoso y Él tiene una palabra que perdura para siempre, porque lo hemos leído en la Biblia, que Él preservaría su palabra para siempre, entonces, ¿cómo es posible que un cristiano que tenga conocimiento de las promesas de Dios respecto a su palabra pueda a conciencia, a tranquila conciencia, tomar un libro que no tiene escrita la palabra de Dios completa, le faltan fragmentos, pasajes, okay, y estar seguro de que tiene un libro que un libro que representa la palabra de Dios? Si Dios promete que su palabra va a preservar y que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, ¿cómo, mi querido hermano y amigo, podemos tener un libro que no contiene versículos y pasajes enteros de las escrituras y nosotros decir que esa es una Biblia que está bien? Es una Biblia corrupta, un documento que no debería llegar a las manos de ningún cristiano que tenga un mínimo conocimiento, conciencia de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios promete preservar, Dios promete preservar su palabra. La palabra de Dios es inspirada por Él. Entonces, si hay inspiración de Dios, si hay promesa de preservación, entonces tú tienes en la mano un libro incompleto, ¿cómo puedes llamarlo palabra de Dios? Oye, hermano, hay mucha inconsciencia y mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Mucha ignorancia. Te voy a decir algo para terminar este mensaje. Tenemos que ser celosos y tenemos que cada día ir y buscar genuinamente las cosas de Dios, hermanos. Tenemos que ir genuinamente. Ahora quiero que sepas algo. Los fundamentalistas dentro del cristianismo utilizamos la Reina Valera, ¿ves? Y generalmente quienes utilizan esas Biblias incompletas son los liberales. Oye, ¿no te dice incluso el mismo testimonio de la gente? Y yo te digo algo, no veamos el testimonio, pero por lo menos cuando tú quieres cuando tú te haces parte de una iglesia fundamentalista, y nos pesa, porque seguir el fundamentalismo no es fácil, hermano. No es fácil, pero ahí vamos dando tombos y dando golpes dentro del cristianismo, ¿verdad? Creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dejando de lado la carne y nuestros deseos, ¿verdad? Para ir y buscar al Señor genuinamente. Tenemos una palabra, una Biblia completa, ¿ves? Y tenemos que ir por esa Biblia. No podemos pararnos y decir, bueno, no importa, yo leo esta o leo aquella. No, tienes que ser celoso de la palabra de Dios. Tienes que ser celoso del libro que tú tienes en tus manos, que te está hablando de Dios. Porque te voy a decir algo. Esas Biblias corruptas dañan la doctrina. Y la semana que viene voy a hablar más en detalles de eso. Pero esas Biblias corruptas dañan la doctrina. No enseñan lo que enseña la Reina Valera. La Reina Valera te pone más rodilla en tierra con respecto al Señor.
habla más de la santidad y demuestra más la santidad del Señor, lo sagrado del Señor. ¿Ves? El valor de la sangre de Cristo en la salvación. ¿Ves? El arrepentimiento del pecado, el creer, el arrepentirse. ¿Ves? Son temas que son movidos en muchas áreas de las Biblias, esas corruptas como la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, yo el día de hoy te invito, mi querido amigo, mi querido hermano, sé celoso de las cosas de Dios. Esta vida es corta, hermano. No te dejes engañar, ¿verdad? Por la vanidad del mundo. Esas iglesias liberales lo que andan dándole cuerda a la carne. Andan viviendo en un liberalismo loco, ¿verdad? Que lo menos que trae es santidad al nombre de Dios y gloria al nombre de Dios. La semana que viene, hermanos, vamos a ver en más detalle un poco esto de estos documentos, de estas Biblias, la diferencia entre la Reina Valera y Biblias como la Nueva Versión Internacional. Voy a traer algunos ejemplos que hoy introduje, ¿verdad? El tema de los orígenes, de dónde vienen estas Biblias. Como yo le estoy diciendo, tengo este material de Joaquín Hurtado con un cuadro como un organigrama que demuestra en el tiempo todo lo que este libro va hablando. Les sugiero grandemente que lo consigan, incluso lo pueden conseguir en internet. Se llama La Reina de las Biblias, un breve estudio sobre el origen, historia y fuentes de la traducción de la Biblia Reina Valera de Joaquín Hurtado. Lo pueden conseguir en internet, léanlo. La semana que viene voy a publicar algo aquí, voy a poner una foto en la publicación en Facebook, ¿okay? Y si alguien lo quiere, se lo puedo mandar por correo electrónico, tanto la Biblia, el documento el librito, como el organigrama que he preparado, que nos ayuda a visualizar la información que está en el libro. Hermanos, miren, yo les voy a decir algo. Yo soy ingeniero y para mí se me hace más fácil ver las gráficas y los números, y cuando me meto entre los textos a veces me pierdo. Yo necesito hacer cuadros como este para visualizar mejor, que es una característica personal mía. Habemos personas que somos más visuales, otros que somos más de diferentes características. Ahora, yo tengo este material acá. Si alguien lo quiere, por favor, no dude en escribirme aquí en el mensaje en el Facebook, a mi correo electrónico contacto@horabautista.org. La semana que viene vamos a hacer algunas comparaciones entre la Biblia Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, ¿okay? Y vamos a ver un poco más en detalle la línea histórica de estas dos corrientes, ¿verdad? De Biblias que tenemos hoy en día. Vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Padre, queremos darte, Señor, nuevamente por este hermoso día. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu palabra, Señor, que tú has preservado para que nosotros, Señor, te conozcamos y tengamos, Señor, conocimiento de ti, de la salvación, de tu verdad, Señor, y de todos estos principios y mandamientos por los cuales debemos vivir. Yo te pido, Padre, que tú, Señor, bendigas nuestras vidas, Señor, bendiga a cada una de las personas que están escuchando este programa en esta hora, Señor, y que, Señor, danos convicción, Señor, danos sabiduría, danos entendimientos, ayúdanos a disipar la neblina, Señor, todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro entendimiento respecto a ti, respecto a la verdad. Ayúdanos a ver con claridad, Señor, estos temas de tu palabra, Señor, de tu verdad. Guíanos, Señor, oriéntanos, que este mensaje, Señor, sea de estímulo para que cada uno de los que ha escuchado esto, Señor, vaya e indague, Señor, en estas cosas, que vaya y que profundice, que conozcan, Señor, que salgamos de la ignorancia tan grande que hay dentro de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, Señor, porque es que sin ti, Señor, no lo podemos hacer. Yo te pido, Señor, te ruego, Señor, todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermano Hugo. Aquí estamos, pastor, y bueno, ya nos llegó el primer mail de la hermana Dionisia Jarillo. Ella nos pide el libro, y bueno, para todos aquellos interesados en recibir el libro completamente gratis, puse 2 enlaces, uno en la página de Facebook oficial de La Voz de Victoria. Ahí simplemente ponga su email y el pastor Roberto Lozano estará al pendiente para mandárselos, o en el que acabo de enviar, en el Facebook de Hugo Martínez, donde puse las fotos del pastor Armendáriz, pastor Lozano, Marco Ibarra y hermana Claudia.
Ahí puse también para que usted ponga ahí su